Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te damos gracias por la vida que nos das. Te pedimos por las almas del purgatorio, dadle, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Inmaculado Corazón de María, Inmaculado Corazón de María, Inmaculado Corazón de María, derrama, Señor, tu bendición sobre estos alimentos, da pan a los que tienen hambre, por Jesucristo nuestro Señor. Si querías cantar, iba a decir tu oración. Señor, ten piedad, yo Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, San Auxencio de Bitinia, presbítero y archimandrita, 14 de febrero. Segura de los bárbaros, por su posición estratégica, Bizancio se divertía. Los verdes y los azules la ponían frenética en el circo. En la calle aplaudía al paso del emperador, que sonría desde su carro de oro. En las basílicas vitoreaban los dogmatizadores, tentados siempre por el señuelo de la novedad. De vez en cuando, la ciudad se conmovía ante la vista de algún gran personaje, un embajador de Persia o de la India, un sacerdote famoso de Occidente o un anacoreta célebre por sus penitencias. Así había venido de Egipto el terrible Shaddai, gran organizador de cenobitas, y de Palestina el dulce Sabas, maestro de las lauras del Jordán. Así llegó también en 452 el sirio Auxencio. 600 obispos reunidos en Calcedonia, al otro lado del Bósforo, acababan de condenar la herejía monofisita. Si el nestorianismo había sido la religión de las gentes mundanas, incapaces de elevarse por encima de un ideal mediocre y rastrero, el monofisismo parecía más a propósito para seducir la imaginación exaltada de los solitarios. Hombres que luchaban por destruir en sí mismos la naturaleza, movidos por una especie de orgullo espiritual, debían recibir con agrado la doctrina de un Cristo que apenas tenía nada de humano. Un archimandrita austero, Eutiques, había sido el padre de la herejía y los monasterios sus principales fortalezas. Se vio un abad seguido de una multitud armada de verdaderos bandidos que de monjes no tenían más que el hábito dar caza a los nestorianos en los campos de Asia Menor, saqueando iglesias y quemando monasterios que no les parecían ortodoxos. Ahí, a unos kilómetros de Calcedonia, donde se habían reunido los padres, en las alturas del monte Oxia, había un penitente famoso, vestido de pieles, arruinado por la austeridad, espiritualizado por la oración y entregado a la terrible tarea de abandonar su cuerpo por atender solo a su espíritu. Las gentes le visitaban donde vivía, aunque esto no era más que una prisión, y le pedían prodigios y oraciones. Las dos cosas las concedía él bondadosamente, y su nombre se iba haciendo popular por toda aquella tierra. Pero, ¿a qué partido favorecía el hombre de Dios? Empezaban a preguntarse los maliciosos. ¿Está con Eutiques, que niega las dos naturalezas, o con Nestorio, el que distingue dos personas, o con los padres del concilio de Calcedonia, que admiten dos naturalezas en una persona? Hubo quienes quisieron saberlo de su boca, pero él respondía discretamente que a un monje no le toca enseñar, sino ser enseñado. Y sucedió que una tarde en su choza apareció una multitud de sacerdotes y soldados. Llamaron, golpearon a la puerta, gritaron furiosos, sin lograr romper el silencio del solitario. Al fin, llegada la mañana, se asomó al ventanillo y preguntó: «Padres y hermanos, ¿cuál es mi crimen para que vengan a buscarme de este modo?» «No es ningún crimen lo que nos trae aquí», dijeron ellos,
sino que como se acaba de levantar ahora una gran tempestad, se quiere saber allá qué es lo que tú piensas acerca de estas cosas. Pues bien, escuchen mi fe, añadió Auxencio. Confieso que el Verbo tomó carne sin obra de varón, le adoro como hijo unigénito del Padre y coeterno con él, y creo que apareció en la tierra con nuestra humanidad. Ahora déjenme tranquilo, para que les sirva en el ayuno y en el olvido. Dichas estas palabras, levantó las manos al cielo, y en esta actitud oró largo rato. Mientras tanto, los gritos y los golpes continuaban, hasta que la anacoreta, viendo que era imposible toda resistencia, se entregó, ayudado él mismo a desclavar la puerta que no se había abierto en 10 años. En 10 años, Auxencio no había visto el cielo más que por el estrecho ventanillo de su celda, y apenas había hablado con los hombres. Ahora apenas sabía andar. Su cuerpo estaba deshecho, sus carnes medio podridas, sus vestidos desgarrados, revuelta y sucia su cabellera, inmunda y descompuesta su barba. Fue necesario llevarle en hombros y llegar así al carro que estaba destinado para trasladarle a la ciudad imperial. En la corte las gentes le juzgaban de diversas maneras. Unos se llenaban de admiración al ver aquel cuerpo que apenas conservaba un rastro de figura humana. Auxencio se conducía con esa libertad de los hombres que han estado mucho tiempo apartados del trato con sus semejantes. Esto daba a su aspecto algo de teatral. Se le veía rezar en actitudes extrañas y despreciar toda comunidad y consuelo, recoger los gusanos blancos que escapaban de sus carnes infectadas para colocarlos de nuevo en los hoyos abiertos por las úlceras. «Eres un comediante», le decían muchos, a lo cual él contestaba: «Sí, soy un cómico de Cristo, un siervo de Dios, y que cree en la Santa e Inmaculada Trinidad y confiesa a la Madre de Dios Inmaculada». Otros, en cambio, se le acercaban a él para besar sus llagas, pedirle consejos, arrancarle como reliquias preciosas los andrajos del vestido, o recoger los pedazos que se desprendían de su cuerpo. A uno que le quitó una uña del pie le contestó: «¿Qué has creído que no soy un hombre y que no he sentido el dolor que me has hecho?». En realidad, Auxencio era un alma profundamente evangélica. A los 20 años se le había visto en Constantinopla, dando ya los más altos ejemplos de virtud. Era sargento en la Guardia Imperial, pero no hubiera sido capaz de herir a nadie. Si veía algún preso, se aprovechaba de sus miembros hercúleos y su talla gigante para darle libertad. Si veía algún pobre, no solamente le daba el manto, sino también los zapatos y la camisa. Si oía un orfebre que se quejaba de no tener trabajo, iba a su taller y dejaba en él la buena suerte con su presencia. Estas cosas las recordaban ahora los admiradores de la anacoreta, anunciándolas en las calles y en los pórticos de las iglesias. Sin embargo, hombres como este tienen el peligro de pasar por soberbios, herejes o endemoniados. Así le sucedió al solitario de Oxia. Le tuvieron encerrado en un monasterio sin comunicación con sus seguidores, hasta que un día el emperador Marciano se acordó de él y quiso verle. «Ya sé que eres el siervo de Dios», le dijo, «pero dada tu autoridad es necesario que hagas una declaración de ortodoxia». «Pero es que no soy yo un perro muerto», respondió el monje, «para que me quieras comparar con los sacerdotes de la iglesia». Y diciendo estas palabras, su voz temblaba, su cuerpo se estremecía, como si hubiera sido maldecido por los 600 padres de Calcedonia, y gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. A él, que le mandaran ayunar una semana entera, rezar un día y una noche, sufrir el martirio de la sed y del sueño con increíble constancia, vivir en pie durante una cuaresma, pero que no le obligaran a intervenir en aquellas cuestiones de teología cuya discusión imprudente había extraviado a muchos espíritus, demasiado confiados en sí mismos. Fue inútil que alegara su ignorancia. El emperador insistió, y Auxencio tuvo que repetir la confesión de fe que había hecho antes de salir de su encierro. «Apruebo», dijo, «la doctrina de los 600 padres, con tal de que en ella no haya nada contra la de los 318 de Nicea
y en contra de la perfecta economía de la encarnación de Cristo o los privilegios de la Madre de Dios. Contento con esta declaración, el emperador bajó de su trono, se acercó al hombre de Dios, le besó en la cabeza. Por orden suya le llevaron de nuevo a su reclusión, pero más cansado ahora del trato con los hombres, buscó una montaña más escondida y silenciosa, donde siguió su vida de oración y mortificación, hasta que, desmoronando su cuerpo, se apagó la lámpara de su vida. Ave María Purísima.